Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a ver cómo instalar sistema operativo Ubuntu o Debian en una memoria del tipo NVMe o disco SATA también, ¿no? Vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos discos, vamos a ver cuál se puede adaptar al slot M.2 que tiene la Orange Pi 5 y vamos a ver qué peculiaridades tenemos que tener en cuenta si en vez de utilizar un disco NVMe utilizamos un disco SATA, ¿no? Así que si te interesa el vídeo, quédate y vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los dos discos son diferentes. Son diferentes en diferentes aspectos. Lo más destacado es que un disco NVMe, que son las siglas en inglés de Non-Volatile Memory Express, es una tecnología más avanzada que el disco SATA. Como veis, ambos tienen el mismo conector, aunque se diferencia en las ranuras que tiene. Este tiene dos y este, por ejemplo, tiene una. Como vemos, ambas ranuras se pueden incrustar, digamos, en el conector M.2 que tiene la Orange Pi. Este, como vemos, es más largo. Podríamos cortarlo por esta parte de aquí. Estos son, digamos, separadores que no tienen nada de electrónica y es precisamente para adaptar lo que es el disco a el tamaño que deja la placa para instalarlo. Lo que es en funcionalidades, este disco es mucho más moderno y mucho más rápido. Por ejemplo, este disco puede alcanzar la velocidad hasta 2000 MB por segundo y este otro puede llegar hasta 750 MB por segundo si se trata de un disco SATA 3, ¿no? Sabéis que ha habido diferentes versiones, SATA 1, SATA 2 y SATA 3, cada uno con unas determinadas velocidades. Entonces, ambos discos se pueden lo que es utilizar para instalar el sistema operativo en la Orange Pi 5. También hay que tener en cuenta que estos dos discos utilizan la interfaz PCI Express, ¿no? PCI Express que también tiene diferentes versiones. Por ejemplo, la que incorpora la Orange Pi es la PCI Express 2.0. Con PCI Express 2.0 tenemos hasta 500 MB por segundo de velocidad. O sea, podemos encontrar discos de este tipo que utilicen la interfaz o el protocolo PCI Express 3, 4, hasta 5 creo que hay, incluso 6 ya se está en proceso de adaptación, lo que es al estándar. Pero esa velocidad no la vamos a poder, digamos, aprovechar en la placa, ya que lo que es el bus que utiliza esta placa es hasta PCI Express 2.0. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que es la Raspberry Pi, ¿no? Utiliza también un bus PCI, ¿no? Express, pero es la versión 1. Este es el doble más rápido y lo más importante es que esta admite solo una ranura, mientras que la PCI Express 2.0 admite hasta dos ranuras. Esa es la diferencia de que, como habéis visto en la Raspberry Pi, o tenemos el conector PCI Express, pero no tenemos USB 3.0. La Raspberry Pi 4 utiliza ese conector para, a través de un convertidor de USB de PCI Express a USB 3.0, tener USB 3.0. Aquí podemos tener lo que es USB 3.0 y a la vez tenemos la ranura PCI Express 2.0. Es una gran ventaja con respecto a la Raspberry Pi. Bien, una vez visto eso, lo que vamos a ver es cómo instalar el sistema operativo en estas dos memorias de disco de estado sólido o SSD. Para ello tenemos que tener en cuenta que el proceso de instalación consiste en dos partes. Primero tenemos que instalar el gestor de arranque, lo que es en la memoria flash, que es esta que tenemos aquí de 16 megas SPI flash. Y lo segundo sería instalar el propio sistema operativo con todos los archivos, tanto en un disco NVMe como en un disco SATA. Vamos a ver que hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con comandos o podemos hacerlo a través de Balena Exe, que viene preinstalado lo que es en la versión oficial de Ubuntu. Hay que descargarse la versión oficial de Ubuntu que viene del repositorio de Orange Pi, no la que hay en Ubuntu, porque entonces no va a funcionar ese script o ese método de instalación que vamos a ver a continuación. Pues nada, pues vamos a ver primeramente cómo se instala en este disco lo que es el sistema operativo. Hay que tener en cuenta
que alguien puede pensar, bueno, pues si resulta que esto es una PCI Express 2.0 y la velocidad máxima, como está indicando el fabricante, son de 500 megabytes por segundo, pues yo puedo coger un disco SATA, ¿no? Un SATA 2, por ejemplo, o un SATA 3 que me da hasta 750 megabytes por segundo, es más barato, lo voy a pinchar aquí y voy a tener lo mismo. No exactamente. La velocidad no solo depende del tipo de memoria utilizada, lo que es en el disco, sino también de los controladores. Los controladores que utilizan los discos SATA son los mismos controladores que utilizan los discos SATA de discos giratorios. Si os acordáis, son los primeros que salieron. Mientras que estos controladores son mucho más modernos y son específicos para la memoria de estado sólido de tipo flash. Por tanto, siempre vamos a tener o conseguir mayor velocidad con este tipo de discos. Lo que hay que tener en cuenta es que sí, hay diferentes variedades de discos NVMe, no es necesario comprar el más caro o el que más velocidad alcanza, porque está limitado, como hemos dicho, por la velocidad de la interface que tiene la propia placa Oraspi 5, ¿no? Y nada más, pues vamos a ver en el siguiente sketch de vídeo cómo hacer esto paso a paso. Vamos a empezar instalándolo en lo que es la memoria NVMe. Para eso directamente la pinchamos aquí y tenemos que poner este separador que vemos aquí, porque si no la placa, aparte, podría tocar ahí los componentes, que no pasaría nada porque por aquí no lleva nada, pero se estaría forzando lo que es el conector PCI Express. Por tanto, lleva este tipo de separador, que lo único que tenemos que hacer es meterlo aquí y por este lado atornillarlo. Ya tenemos nuestra memoria NVMe instalada y lista para empezar a funcionar. Así que vamos a ver el siguiente sketch de vídeo, cómo instalar paso a paso el sistema operativo Ubuntu en este disco. Bien, para grabar el sistema operativo, ya sea Ubuntu o Debian, en el disco NVMe o un disco SATA, tenemos que partir de un sistema operativo grabado previamente en la tarjeta microSD. Esto parece que puede ser un inconveniente, pero la verdad es que para mí es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo probar el sistema operativo en la tarjeta microSD, puedo tener diferentes sistemas operativos en una tarjeta, en otra. La instalación ya la hemos visto en el canal, es muy sencilla y no tiene nada. Y una vez que yo he elegido el sistema operativo que quiero instalar en el disco de estado sólido, pues entonces lo que hago es clonar todo lo que hay en la tarjeta microSD y pasarlo al disco de estado sólido. Si no quiero hacer eso, siempre puedo hacer también una instalación limpia del sistema operativo, pero me parece una opción bastante interesante. Como hemos dicho, hay dos pasos para grabar el sistema operativo en el disco NVMe o un disco SATA, si elegimos esta última opción. Lo primero es instalar el gestor de arranque Ubuntu en la memoria flash 16 MB, que es esta que tenemos aquí. Ubuntu es un gestor de arranque de Linux, es de código libre y es utilizado bastante porque es compatible con diferentes arquitecturas, entre ellos la arquitectura ARM. Bien, una vez que hayamos instalado el gestor de arranque en Ubuntu, o sea, el gestor de arranque Ubuntu en la memoria flash, lo siguiente que tenemos que hacer es copiar el resto de archivos del sistema operativo en el disco de estado sólido. Para ello vamos a seguir el manual de usuario de la Oraspi 5, que viene, como he comentado ya en varias opciones, muy detallado. Si nos vamos al punto 2.5 y lo abrimos, vemos que aquí nos dice cómo escribir una imagen de Linux en la SPI Flash más NVMe SSD. Tenemos dos formas de hacerlo, una utilizando comandos y otra utilizando Balena Etche. Aquí vamos a utilizar la forma más gráfica y que creo que es la más sencilla, que es utilizar Balena Etche, que viene preinstalado en la versión de Ubuntu oficial de la Oraspi. Luego, si fijáis en el punto 2.6, tenemos cómo instalar la imagen de Linux en la SPI Flash y en un disco de estado sólido del tipo SATA, del que hemos visto en el inicio del vídeo. Es muy similar, prácticamente es igual, pero hay un punto que tenemos que tener claro y que veremos al final del vídeo. Vemos que exactamente igual podemos utilizar el comando dd, ¿no?, a través de consola, o utilizar Balena Etche.
Bien, nosotros estamos con un disco NVMe, por tanto vamos a ir al apartado que 2.52, que es usando Balena Etche y realizar los pasos que vienen aquí. Viene súper claro, realmente no haría falta luego ni este vídeo, pero como sabemos muchas veces cuando nos ponemos a seguir un manual, a veces algunas cosas funcionan y otras cosas no funcionan. Entonces voy a realizar todos estos pasos paso a paso y vamos a ver in situ si realmente todo esto funciona y si da algún tipo de problema. Bien, para ello me voy a conectar a la Audacity 5 a través de un escritorio remoto para poder grabar bien lo que es el vídeo, ¿no? Bien, aquí tengo abierto lo que es el escritorio remoto, ya lo hemos visto también. Entonces vamos a voy a hacer esto más grande para que se vea y vamos a seguir los pasos. Fijaros en el detalle, yo ya tengo digamos colocado el disco de estado sólido en la ranura M.2 y aquí automáticamente me lo ha detectado. Pone volumen extraíble no montado todavía. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero saber si lo ha reconocido correctamente nuestro sistema operativo sin hacer nada más, ¿no? Entonces abrimos una terminal y escribimos el siguiente comando. Le damos a Enter, metemos nuestra contraseña y como vemos aquí el disco ha sido reconocido, ¿no? En dev NVMe 0N1, ¿no? Aquí tenemos el disco que es de 120 gigas, 119,24, ¿vale? Bien, también podemos coger y en aplicaciones, en sistema, podemos abrir Gparted, que también viene instalado de forma por defecto, ¿no? de forma predeterminada. Metemos la contraseña y aquí en Gparted, como veis, tenemos por un lado, este es el disco donde está el sistema operativo que está corriendo ahora en la tarjeta microSD, y en la parte de arriba podemos seleccionar dev NVMe 0N1 de 119 GB con 24. Aquí lo tenemos, está formateado en esta ocasión en S4, pero se puede estar formateado en FAT32, en DFS, etcétera. Lo que es el proceso debe de dejarlo en el sistema de ficheros que corresponda, ¿no? En este caso será S4. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a ir a aplicaciones en accesorios y vamos a seleccionar Balena Etche, que como he dicho viene preinstalado también. Bien, lo primero que vamos a hacer una vez que se nos ha abierto Balena Etche es copiar el gestor de arranque Ubuntu en la memoria flash. Para ello vamos a ir a flash desde archivo, pinchamos aquí y vamos a seleccionar, vamos a hacerlo desde el principio para que lo veáis, desde disco vamos a seleccionar la carpeta USR, después vamos a darle a lib y vamos a buscar la carpeta que pone Linux Ubuntu Legacy Orange Pi 5 -1.1 ARM, y aquí vamos a seleccionar el archivo que pone RKSPI Loader y le damos a abrir. Bien, ahora en seleccionar target tenemos que seleccionar pues la memoria SSD, ¿no? Le damos aquí, le damos a mostrar ocultos y esta, el que pone dev mtd block 0, es la memoria flash, ¿no? Entonces la seleccionamos y le damos a flashear. Nos pregunta si estamos seguros, que la memoria es 16,8 megas, le decimos que sí, nos pide la contraseña y empezaría lo que es el proceso de flasheo. Si veo que tarda mucho, pauso el vídeo y continuamos cuando haya terminado este proceso.
Bien, ahí como veis ya ha terminado lo que es el proceso. Le damos aquí a flashear otro. Y ahora vamos a grabar lo que es el resto de archivo, incluido programas, todo lo que teníamos en la tarjeta micro SD, lo vamos a pasar al disco de estado sólido. Bien, para ello vamos a darle aquí a remover para seleccionar otra fuente. Y aquí vamos a darle ahora a la opción Clone Drive. Aquí vamos a seleccionar esta opción, que es el disco donde está la tarjeta micro SD, todos los archivos y todo el sistema operativo que está corriendo ahora mismo con Ubuntu, ¿no? Lo seleccionamos y en Target vamos a seleccionar, le damos aquí a mostrar ocultos, vamos a seleccionar el disco NVMe 0N1, que es este de aquí, y le damos a seleccionar. Bien, y ahora le vamos a dar a flashear. Me dice si estoy seguro, le voy a decir que sí. Me vuelve a pedir la contraseña. Y aquí empezaría lo que es el proceso de flasheo de todo lo que hay en nuestra tarjeta micro SD al disco de estado sólido NVMe. Bien, una vez que ya ha terminado lo que es el proceso de flasheo, esto lo podemos cerrar. Ahora, si abrimos Gparter, nos pide la contraseña. Lo que vamos a hacer con esto es, digamos, expandir todo el disco, porque lo que hemos hecho ha sido un clon. La tarjeta tenía una capacidad inferior a la que tiene el disco, digamos, anfitrión, donde se ha clonado todo. Ahora vamos a expandir todo ese sistema de ficheros para que ocupe todo el espacio que tiene mi disco de estado sólido. Le damos a autentificar. Nos pregunta, nos da una advertencia y vamos a corregir. ¿De acuerdo? Le damos a corregir. Y ahora volvemos a seleccionar el disco de estado sólido NVMe 0N1. Como vemos, tenemos todo este espacio. Aquí se ha clonado los 58,60 GB que tenía mi tarjeta micro SD. Si os fijáis, son la capacidad que tiene mi tarjeta micro SD. Y ahora vamos a expandir todo esto. Para ello seleccionamos esta partición. Podemos darle aquí, redimensionar mover, o con el botón derecho, redimensionar mover. Y vamos a mover esta flechita hasta que ocupe todo lo que es el espacio de mi disco de estado sólido. Le damos aquí y como veis ahora ocupa todo lo que es la capacidad del disco, y le damos al aspa para que se ejecuten los cambios. ¿Está seguro? Le doy a aplicar y se está efectuando el redimensionado de los archivos que he clonado desde la tarjeta micro SD. Ahí ha terminado. Fijaros que ha hecho las particiones correctas. Donde había solo S4, que era todo lo que es la capacidad, ha hecho una pequeña partición de FAT16 donde está digamos el primer inicio, el boot, ¿no? Desde el disco. Ya sabemos que el gestor de arranque UBoot se ha grabado en la memoria flash, pero digamos que aquí es donde primero busca en esta dirección del disco para cargar todo el sistema operativo. Bien, esto ya lo podemos cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es apagar lo que es la Orange Pi, sacar la tarjeta micro SD y volver a iniciar. Una vez que está apagada nuestra Orange Pi, vamos a sacar la tarjeta micro SD y vamos a darle de nuevo alimentación.
Ahí, como vemos, ya empieza lo que es arrancar, y vamos a conectarnos de nuevo por escritorio remoto para ver que todo ha funcionado correctamente. Bien, si intentáis conectaros con la misma IP que teníais antes con la tarjeta micro SD, después de hacer el clon, ¿no? El clonar esa tarjeta micro SD al disco duro, no os va a funcionar el escritorio remoto, tanto lo que es la consola de SSH como la consola de escritorio remoto. ¿Por qué? Bueno, yo aquí ya lo tengo corregido, os voy a explicar por qué. Lo voy a hacer un poco grande. Si abrimos una consola y ejecutáis este comando, ifconfig grep ether, ¿no? Esto lo que me va a dar es la dirección MAC de vuestra placa Orange Pi 5, ¿no? Bueno, pues si os fijáis o lanzáis este comando antes de hacer el clon y migrar a lo que es la tarjeta NVMe, veréis que tenéis otra dirección MAC. Al cambiar lo que es el hardware, cambia lo que es la dirección MAC. Entonces también cambia la IP, eso lo podemos ver con ifconfig directamente sin hacer nada. Bueno, aquí teníamos también la dirección MAC, no hacía falta, pero bueno, para que se viera solo la dirección MAC ejecutado este filtro, ¿no? Entonces aquí tenemos la nueva dirección que le ha asignado mi router, si lo tenéis con una IP dinámica, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es hacer la conexión tanto SSH como a través de lo que es escritorio remoto con esta IP nueva, ¿vale? Bien, entonces una vez visto eso, ya podemos ir, por ejemplo, aquí, abrir de nuevo el sistema Gparte. Y como veis aquí, ya solo tengo lo que es el disco de estado sólido NVMe, ¿veis? Con toda la capacidad que tiene mi disco. Todo perfecto, la partición boot de 16, en FAT16 y en S4 el resto de archivos del sistema operativo. Y nada más, amigos, antes os quería comentar una cosa. Bien, para ello vamos a quitar el escritorio remoto, y aquí vamos a abrir el manual de nuevo, y os dije que si intentáis hacer un clon sobre un disco SATA en vez de NVMe, había un paso que era diferente. Aquí podéis seguir los mismos pasos que hemos hecho con el disco NVMe, pero con el disco SATA, y hay que llegar a este punto, ¿no? Todo es exactamente igual hasta este punto, y esto lo que está diciendo es que después de grabar con éxito la imagen de Linux en el disco SATA no se puede usar directamente. ¿Por qué? Porque la configuración predeterminada en la imagen de Linux, estamos hablando de la ISO de Linux, está solo para reconocer los discos NVMe, pero no los discos SATA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde el sistema operativo de la tarjeta microSD tenemos que montar esa partición, que en el caso de ser un disco SATA lo montaría con este nombre, SDA1, ¿no? Lo montamos y con el editor de texto bin, porque el nano no viene instalado. Si os gusta nano, pues sudo apt install nano y ya está. Tenemos que escribir en Orange Pi event.txt es la siguiente línea: overlays igual ssd-sata. Entonces, una vez hecho eso, sí que podemos apagar lo que es el sistema operativo y volver a iniciar desde el disco SATA. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, decir qué os parece esta serie de vídeos paso a paso con la Orange Pi, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.